GTAM somos una empresa que estamos especializados fundamentalmente en la electrónica de potencia, la automatización y el control y la máquina eléctrica rotativa. Contamos también con un aula desde 2008 en las instalaciones de Mondragón. Se trata de colaborar estrechamente alumnos, profesores y profesionales de INGTAM, trabajando sobre proyectos reales. Suelen hacer el primer curso en alternancia estudio-trabajo y luego el segundo año ya hacen el TFM con nosotros con proyecto en las instalaciones propias nuestras de Zamudio, de Beasain o donde corresponda el proyecto. Mi TFM consiste en diseñar y validar un driver que INGTAM está valorando integrar en una nueva familia de convertidores de alto rendimiento. Para mí lo más interesante de la electrónica de potencia es el impacto que tiene en este momento. Está en áreas que son fundamentales para la transición energética, está en almacenamiento, en electromovilidad. A mí me parece algo muy bonito que pueda contribuir con mi trabajo a un propósito mayor. El primer año del máster estuve en una colaboración de una tesis. Pudimos comprobar que lo que habíamos pensado todo en papel se podía hacerse en realidad en el laboratorio de INGTAM. El segundo año estaba realizando mi proyecto de fin de máster. Abrimos unos nuevos caminos para la empresa y abrimos un debate interno de cómo deberíamos de hacer los controles de los convertidores. Estábamos todo el rato al alza de la innovación y eso significa que todos los trabajadores estamos formándonos todo el rato y además de ello tenemos formaciones continuas. Yo estoy muy contenta con haber elegido este máster porque he aprendido mucho más de lo que esperaba al principio y de alguna forma he descubierto un área de la electrónica que igual es menos conocida pero es muy interesante. Además, con este máster he tenido la oportunidad de desarrollar mi TFM en una empresa como INGTAM y considero que eso es muy importante porque aquí se desarrollan proyectos muy interesantes y que están muy alineados con la temática del máster.